Bueno, creo que lo primero sí que es manifestar la honda preocupación que a todos nos embarga por la situación allí, por la pérdida de bienestar y la pérdida de seguridad de cientos de miles de personas, y en concreto sobre el cambio de opinión del Gobierno. Creo que más allá de la decisión concreta tenemos que congratularnos de que dentro del marco de acciones conjuntas en el marco de la Unión Europea se evalúen las medidas y se piense que tienen que ser unas o que tienen que ser otras, ¿no? Creo que tenemos que alegrarnos de tener un gobierno que no se enroque dentro de una postura determinada y que personalmente sí que me alegra que la primera pulsión del gobierno fuera una pulsión de acogida, incluso antes que la pulsión del envío de armamento ofensivo. Por ejemplo, desde Unidas Podemos no querían que se enviara armas porque consideraban que era, digamos, que aumentar la situación belicista en el lugar. ¿Qué piensa usted personalmente o como diputado de Más Madrid? Bueno, yo creo que cuando hablamos de las medidas que se están tomando en el conjunto de la Unión Europea y en concreto de las que está tomando el Gobierno de España, hay que intentar trascender lo que pueden ser los acuerdos o desacuerdos en el seno del equilibrio de un equipo de gobierno concreto y plantearse cuáles están siendo las medidas que se están tomando. Creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el objetivo que tenemos todos y todas es restituir la paz, conseguir acabar con la violación de los derechos humanos y la restitución total y completa del derecho internacional. Dentro de ese contexto tenemos que saber que todas las medidas que se tomen tienen que ser planteando una puerta de salida para el otro. Si el objetivo final es la paz tiene que estar detrás de todas las medidas que estemos tomando. Luego tenemos que ser muy conscientes de que se están tomando medidas de gran calado técnico dentro de un contexto de inestabilidad y eso tiene que hacer que seamos un poco humildes y saber que las medidas del hoy pueden ser que nos autoenmendemos pasado mañana porque veamos que no son unas medidas correctas. Y luego sí que creo que, como bien señalaba hoy en un artículo de Público, Pablo Bustinduy, hay que intentar huir de una pulsión, digamos, de orgullo belicista y tenemos que basarnos principalmente en tres estrategias. Una primera que sea una inteligencia estratégica muy clara, una templanza política muy determinada y luego una diplomacia que podríamos llamar casi de precisión. ¿Sabe una cosa, señor Padilla? Yo lo estoy escuchando atentamente. Quien no tenía esta pulsión belicista era Ucrania. Quien no tenía esta pulsión belicista era el señor Zelensky. Ha sido una agresión por parte de Rusia, por parte de Vladimir Putin. Ha sido una invasión y ante esto no cabe más que una condena clara y que saber que lo que está haciendo Rusia, que lo que está haciendo Ucrania es el legítimo ejercicio de su defensa. Y ante esto hay que ser claros. Y ante esto creo que además tenemos que enorgullecernos de que la Unión Europea haya dado una respuesta al unísono. Siempre se ha hablado de cuáles son los grandes defectos de la Unión Europea, siempre se ha hablado de que la Unión Europea no llevaba a cabo grandes medidas de forma conjunta, que cada uno de los países iba un poco al albur de sus intereses individuales. Creo que aquí no ha sido así. Aquí desde el primer momento nos hemos puesto del lado del país que estaba siendo agredido y con todo eso podemos diferir más o menos en una estrategia concreta. Pero desde luego no podemos diferir del lado del que estamos. Le compro el argumento. En la estrategia se puede diferir, pero no en el fondo de esta cuestión. Pero ¿por qué hay una parte de la izquierda en nuestro país que sí difiere también del fondo de la cuestión? ¿Por qué hay una parte de la izquierda de nuestro país que se pone de perfil y no quiere condenar abiertamente la invasión orquestada por Vladimir Putin? Pues habrá que preguntarle a esa parte de la izquierda, porque nosotros no pertenecemos a ese bando, ¿no? Digamos, nosotros nuestra postura la tenemos muy clara. Creo que no es solamente una parte de la izquierda, creo que es una parte de diferentes ámbitos del espectro político. Creo que hay una parte, por ejemplo, de la derecha que no sabe muy bien cómo ponerse dentro de este marco y estamos viendo cómo diferentes parlamentos autonómicos no están pudiendo aprobar declaraciones institucionales de apoyo al pueblo ucraniano y de condena a la invasión por la oposición y el veto de Vox, por ejemplo, ¿no? Creo que hay algunos partidos políticos que o bien tienen intereses económicos, como puede ser el caso de la ultraderecha, o que a lo mejor se mueven en marcos de interpretación de la realidad muy basados en la Guerra Fría, que tenemos que trascender y que concretamente en la situación actual no cabe otra cosa que no sea cerrar filas con el pueblo ucraniano. ¿Y usted qué piensa sobre la OTAN? ¿Sobre la OTAN en general? ¿O sobre la OTAN, sobre si tiene que continuar, hay que reforzar la posición de la OTAN, porque ha habido también voces que se han manifestado en contra de la OTAN. Bueno, yo creo que, en concreto, lo que estamos viendo ahora es que se está cumpliendo lo que era un reclamo histórico de una parte muy importante de la población y del espectro político, que es la generación de una posición europea propia. Desde nuestro punto de vista, eso es lo que hay que reforzar.
Y hay que reforzarlo no solamente desde una perspectiva de generación de posiciones belicistas, hay que reforzarlo también desde la perspectiva de una Europa de la acogida, ¿no? A mí me parece que no podemos medir solamente el compromiso de un país con el conflicto por el número de armas que envía. Me parece que el número de refugiados, por ejemplo, que se compromete a acoger, debe ser también uno de los factores que tengamos en cuenta a la hora de definir cuál es el compromiso real con el drama que está ocurriendo ahora mismo Lo que está en haciendo Ucrania. Polonia, por ejemplo, ¿no? Que ha abierto fronteras, está siendo el país, en este caso, que más refugiados y exiliados está acogiendo en estos primeros días de la guerra. Sí, en términos generales solemos hablar de Europa como si fuera un todo, pero está claro que no todos los países de Europa se van a ver afectados de la misma manera porque no todos están tan cerca del conflicto como otros, ¿no? A este respecto, nosotros tenemos una postura muy clara que además creemos que es bastante coherente con posturas que hemos tenido en situaciones anteriores. En una situación actual, lo primero que hay que asegurar son corredores humanitarios seguros, que la gente que tiene que dejar Ucrania pueda hacerlo de forma segura y en los lugares de destino vaya a tener todos los servicios que vaya a necesitar. Pero además, desde nuestro punto de vista, esta es una posición que teníamos con los refugiados de Siria, es una decisión que teníamos con los refugiados de Afganistán, En cualquier y tipo es de una conflicto. postura que vamos a mantener y de forma inmutable con los refugiados de Ucrania. Claro, Madrid ya se está preparando para acoger a algunos de esos refugiados. En el ayuntamiento ya hay 18 que han pedido ayuda y ya están atendidos. ¿Cómo va a cooperar Más Madrid en todo esto? ¿Cuál es su postura? Desde Más Madrid, nuestro apoyo a todas las decisiones que se vayan a tomar a nivel del ayuntamiento o a nivel de la comunidad para garantizar la acogida de las personas que vengan de Ucrania, pero también para garantizar el bienestar de los ucranianos, más de 20.000 ucranianos y ucranianas que tenemos ya en nuestra comunidad, que podemos decir que son más de 20.000 madrileños y madrileñas, va a ser total. Los gobiernos, tanto el autonómico como el municipal, con nosotros a ese respecto no van a encontrar más que apoyo.